Em, ya, aquí estaba viendo. Entonces, eh, vamos a tratar de hacer un recorrido histórico para llegar al derecho actual, eh, partiendo de la base que ustedes van a ver con otros profesores, eh, específicamente los aspectos más en detalle primero de la institucionalidad actual como del mercado actual. Entonces, vamos a llegar al derecho actual, pero lo que dice en relación con el derecho actual van a ser como los grandes trazos que caracterizan la legislación eléctrica en Chile. Hago una, un primer alcance eh, respecto de mi aproximación al derecho a la energía. Yo soy profesor de Derecho Civil, eh, hace bastantes años ya en la Universidad de Concepción. El derecho civil, para los que son ingenieros, creo que la mayoría de nuestros alumnos aquí son ingenieros, así que estoy muy contento que así sea. El derecho civil es una asignatura muy tradicional dentro de las mallas curriculares de derecho, generalmente es la que dura más semestres, eh, entre 7 y 8 semestres, generalmente es lo que tienen las distintas facultades, y su contenido arranca de una larga tradición que viene, a lo mejor los que son ingenieros lo han escuchado, desde el derecho romano hasta el día de hoy. ¿Qué hago yo ahí? Lo que pasa es que en el derecho civil se ven algunos temas que guardan alguna relación con el derecho de la energía. Piensen ustedes el tema de la servidumbre, eh, que es una materia que se creó ya hace 2000 años atrás, pero en materia eléctrica tiene su propia regulación, en materia energética en general, en materia de gasoductos, de oleoductos, y en materia eléctrica la Ley General del Servicio Eléctrico trae sus normas muy específicas y ha generado muchos problemas jurídicos. Piensen todo el tema de la indemnización de perjuicios. En nuestra zona, aquí en la octava región, piensen una cosa que puede parecer tan puntual como quién es el responsable de los incendios forestales cuando la causa es el contacto de las líneas eléctricas con los árboles. Y eso ha generado un montón de pleitos, con responsabilidades civiles, con responsabilidades penales, en fin. Y el tema de la indemnización de perjuicios extracontractual es un tema clásico del derecho civil. Y le pongo un último ejemplo, los contratos. Los contratos es una institución que viene del derecho romano también, y claro, al principio probablemente se vendían cosas materiales, animales, joyas, alimentos, sacos de trigo, una propiedad, un inmueble. Pero cosa distinta es cuando la venta se refiere a clientes libres. Ustedes, los ingenieros que están aquí, seguramente están familiarizados y lo que se están vendiendo son bloques de energía y hay un mercado de la potencia. No es lo mismo que estar vendiendo un departamento que estar vendiendo o estar vendiendo un automóvil. ¿Por qué le cuento esto? Porque por distintas razones, que no es caso mencionárselas aquí, a mí como experto en derecho civil me empezaron a llegar recurrentemente consultas, o sea, poco, hace unos 15 20 años atrás, en materia de servidumbre, en materia de contrato, en materia de indemnización de perjuicios, que eran temas propiamente civiles, pero tenían una parte eh, propia de la energía o de la electricidad, específicamente en el sector eléctrico. Y ahí tuve una aproximación práctica, pero al final llegó un momento en que a lo mejor los ingenieros están haciendo, me siento un poco identificado con ellos porque están haciendo a lo mejor el camino inverso que yo hice. Llegó un momento en que había un tema del lenguaje para mí, para entender la legislación eléctrica que es muy amplia. Aquí tengo, no sé, el Código de la Energía le llama la editorial, pero es inmenso. Entonces, en ese momento, cuando ya tenía alguna práctica en esto, tomé una decisión que para mí fue bastante drástica, pero que la disfruté mucho. Al principio la sufrí, después la disfruté mucho. Yo tomé un diplomado en mercados eléctricos en la Facultad de Ingeniería, junto con el profesor Ginter Besser, que igual les va a hacer clase a ustedes. Y estuvimos un año ahí en el Departamento de Ingeniería Eléctrica con puros compañeros ingenieros eléctricos, electrónicos, nuestros profesores.
fueron entre otros Claudio Roa, que también va a hacer clase aquí. Entonces comprenderán un abogado, pasamos de un día para otro a las ecuaciones y la, la ley de Bucher, de Ohm y todas esas cosas. Entonces, la sufrimos, pero lo terminamos, lo disfrutamos mucho. Básicamente, yo no quiero, ni pretendo a esta altura de la vida meterme a diseñar un sistema eléctrico, ni mucho menos, pero es para poder entender la legislación. Porque yo a mis alumnos les digo que el derecho eléctrico o el derecho a la energía en general tiene como tres componentes. Un componente que no es normativo, que, que para los abogados puede ser mucho más cercano, pero también tiene un componente tecnológico y también tiene un componente de mercado. Y esas tres aristas, regulación, mercado y tecnología, hay que intentar saberlas para poder meterse a este mundo. Entonces, después algunos otros cursos y impartimos con el profesor Besser hace 5 años un electivo en Derecho a la Energía de la facultad. Entonces, esa es mi aproximación. Y se lo digo porque algo sé, pero les pido desde ya las excusas, especialmente a los ingenieros o a los abogados que lleven tantos años trabajando solo en eso. Y mi aproximación va en esa perspectiva y no pretendo saberme todos los aspectos. Y lo hago esto con mucho respeto y en ese sentido van a ser mis explicaciones. Este es un una representación, hay muchas en Internet, de un sistema eléctrico donde podemos ver hoy día entonces al menos los tres segmentos clásicos que se identifican como la generación, la transmisión o transporte y finalmente la distribución. En la generación, a través eh, de recursos que pueden ser de distinta índole, se produce energía eléctrica. Aquí tenemos centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, podrían haber también eólicas, podrían haber fotovoltaicas. Hoy día a lo mejor también le podríamos agregar, aquí todo esto queda corto con la realidad actual, eh, también la posibilidad de generar energía eléctrica con recursos marinos, con las olas, con las mareas, con las corrientes. Entonces, en la generación eh, se produce energía eléctrica a través de recursos que pueden ser de distinta naturaleza, como podrían ser hidráulicos, como también podrían ser eh, en las termoeléctricas gas, petróleo, biomasa, o podría ser la energía solar o la energía eólica o la energía del mar. Luego que se produce, entra otro segmento u otra actividad, que es el transporte o la transmisión de la energía. Entonces, ahí eh, lo que sucede es que desde la generadora, generalmente se lleva esto a subestaciones que elevan el voltaje a unos voltajes que son especiales de transmisión y con estas, usualmente son estas torres mucho más grandes que se ven en nuestro país, generalmente en la depresión intermedia, como medios paralelos a la ruta 5 y ahí van entonces desde los puntos de generación eh, a través de estas líneas de alta tensión se van ahí llevando hasta los puntos de consumo, donde usualmente lo que hay son subestaciones que bajan el voltaje a voltajes de distribución y ahí entra el último segmento que es el segmento de la distribución que lleva entonces eh, esta energía eléctrica hasta los puntos de consumo que pueden ser
eh, industrias, que pueden ser eh, pequeños comercios o pueden ser destinos habitacionales, los usuarios finales de la energía. Entonces tenemos, esto es un sistema, quita los créditos, intenté, si por ahí si alguna se me pasó, pero en todas las láminas poner de dónde yo saqué esto. Entonces pueden ser edificios, pueden ser industrias, y ahí tenemos las tres actividades: generación, transmisión o transporte, y finalmente eh, la distribución. Esto está, esta es la lámina, intenté eh, lo último que estaba publicado a septiembre de este año. Ya lo habían visto, yo el otro día asistí a las muy interesantes clases de la sesión inaugural, así que algo de esto ya lo habían visto ustedes. Nosotros tenemos hoy día tres sistemas eléctricos. Probablemente los ingenieros todos esto lo sepan, pero entiendo que hay algunos alumnos que, que no tienen mayor aproximación a la materia, así que vamos a indicar. Cuando se habla del sistema eléctrico nacional, en el fondo es lo que tiene más capacidad y mucha más que los otros dos sistemas, pero que no abarca todo Chile. Esto va desde Arica Chiloé, hasta Chiloé y Chiloé continental. Y, y, la, y en verdad la unión de esto no fue hace tanto tiempo, entiendo que eso fue hace como 8 años, por ahí algún ingeniero me precisa cuando se unió, porque antes estaba el sistema eléctrico del norte grande y el central. Eh, pero esto se logró, costó, por ahí creo que tuvo algunas dificultades la empresa que estuvo haciendo esta unión, algunas retardos, pero se logró en definitiva unir y hoy día tenemos un sistema que va desde Arica hasta Chiloé. Después tenemos un sistema de Aysén y finalmente el de Magallanes. Y bueno, la isla de Pascua tiene sus propias instalaciones, y hay caletas que también son autoabastecidas y que no están, o pequeños pueblos en algunos lugares que no están eh, unidos a todos estos tres sistemas. Eh, por favor, aquí los ingenieros, yo les agradezco si es que me van haciendo precisiones, pero las generadoras cuando inyectan sus electrones, estos electrones se incorporan y luego eh, van se transporta la energía por las líneas de transmisión y en definitiva cuando se consumen, en verdad y como se decía el otro día, es imposible detectar de qué fuente provienen. O sea, eso que son electrones verdes, en el fondo es una cuestión más de cuantificación, que uno le pudiera poner una marquita al electrón. El electrón empieza aquí a vibrar, girar, no sé, pero no es que uno le pueda hacer la trazabilidad. Pero todo esto está conectado en términos tales que significan un respaldo, pero también un peligro. O sea, piensen en el blackout que hubo hace poco, porque estaba todo interconectado. Tengo que aceptar aquí. Entonces, estos son los números y ahí están las fuentes, que ya lo vieron que la profesora Roja ya lo adelantó, el verdadero impacto que tienen las renovables, todavía el diésel, el carbón, la biomasa son muy importantes. ¿Cómo llegamos a esto? Esto es una historia muy reciente. ¿Eh? Yo trabajo con el Código Civil, es mi ramo madre, diríamos, el que yo enseño, y el Código Civil este año cumple 170 años, es de 1855. O sea, yo enseño
y es una disciplina que, como le dije, tiene fuentes mucho más históricas, pero esa ley, que es el Código Civil, está absolutamente vigente. Por ponerle un ejemplo, está vigente y cuando se dictó el Código Civil todavía no existían los usos industriales de la electricidad, o sea, muy reciente. Yo le estoy haciendo clases desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, que este año cumple 160 años, porque es heredera del curso fiscal de leyes del Liceo de Hombres de Concepción, que partió en 1865, cuando tampoco había electricidad. Claro, la electricidad estaba en la atmósfera o estaba en el mundo, eh, pero no con usos a los rayos, pero eso no se podían utilizar. Se empiezan a utilizar ya productivamente a través de estos eh, hitos. La bombilla eléctrica de Edison, la primera estación eléctrica en Estados Unidos, 1879, 1882. Y en Chile, también esto bastante reciente, eh, el alumbrado público de la Plaza de Santiago se hizo en 1883 y la central Chivilingo, que fue la primera central hidroeléctrica, entiendo, de América Latina, eh, data, eh, hay personas en lista de espera, parece, perdón. Sí, por ahí tienen un grupo de WhatsApp y no he admitido a alguien, me lo van diciendo, por favor. Eh, entonces vean la central Chivilingo, que entiendo, eh, parece que hoy día no está tan bien conservada como un par de años atrás como monumento histórico. Y, eh, y en Santiago, en 1900, se inauguró una estación eléctrica en el centro de Santiago, Almirante Barroso, creo que con calle 8 o algo así. Eh, entonces, vean ustedes que esto es bastante reciente, como le digo yo, lo comparo con otras leyes, con otras materias jurídicas que tienen muy antiguos eh, raíces. Yo enseño Derecho Civil y mi norma fundamental es de 1855, cuando todavía nada de esto existía. ¿Por qué le pongo ese énfasis? Porque en una primera etapa tampoco existieron leyes y empezó a generarse electricidad. eh, en- Aquí tenemos Chivilingo con una lógica, y la lógica de Chivilingo era tener el punto de generación al lado del punto de consumo, que era básicamente mecanizar o electrificar la producción de carbón. Entonces, esa era la lógica. Ojalá lo tengamos lo más cerca posible. Y por ahí, de paso, se alumbró y se otorgó electricidad también a algunas zonas, no todas, de la zona del carbón, zonas urbanas, pero la idea era electrificar las minas, producir al lado de donde vamos a consumir. En Santiago también estaba ahí, estaba el servicio de alumbrado, también se hizo en Valparaíso, un poco parecido, esto eran empresas con fondos eh, extranjeros, que entre otras cosas también tenían por finalidad cambiar los sistemas de transporte de carros de sangre, carros tirados por animales, por carros eléctricos. Eh, y todo esto que empezó a florecer, se empezó a hacer sin legislación específica. O sea, la realidad superó a la legislación. Normalmente así ocurre, ¿eh? O sea, como que normalmente el derecho reacciona.
Hay veces en que el derecho parte antes, pero como por ejemplo hoy día a lo mejor se está pensando en legislar sobre inteligencia artificial, cuando a lo mejor todavía los usos respecto a los cuales se está pensando a lo mejor todavía no ocurren realmente en la práctica, pues se están tomando algunos modelos extranjeros, probablemente otros países que vayan un poquito más adelante. Pero aquí la realidad tecnológica se adelantó a la legislación. O sea, empezó a haber una realidad sin una legislación específica. Se instalaban estas empresas que básicamente pedían como una especie de patentes municipales y se entendían con las municipalidades respectivas. Todo esto hasta que se dicta la primera ley que vino a regular el tema eléctrico, porque ya esto empezaron a ver aquí en Chivilingo, después en Valparaíso, después en Santiago y en otros puntos, eh, y se dicta entonces una primera ley en 1904 que fija las prescripciones para la concesión de permisos para hacer las instalaciones eléctricas en la República. Yo abajo le pongo estas fotos que cuando lo pude encontrar son de la central hidroeléctrica Yoyelwe, está mal escrito, ¿sí? Que entraron en funcionamiento, según encontré el dato, en 1909 para abastecer básicamente un molino, que es el molino Grob en el sur de Chile, y que entiendo sería, no sé, los ingenieros que a lo mejor todavía eh, tienen más datos, entiendo sería la central hidroeléctrica en funcionamiento más antigua de Chile. Eh, y también con la lógica de abastecer eh, un consumo muy preciso y ojalá estar muy cerca de eso. Esto hoy día es impensable, o sea, piensen ustedes, los puntos de generación hoy día están o en la cordillera, con las hidroeléctricas, también hay hidroeléctricas en el Valle Central, centrales de pasada, pero piensen de Los Ángeles hacia la cordillera, Ralco y otras ahí, probablemente hoy día sea difícil pensar por los impactos ambientales o por lo que eso generaría en las comunidades, que se puedan volver a construir esas grandes represas, pero se construyeron y lejanas de los puntos de consumo. O piensen en los parques eólicos que están en zonas alejadas, en la provincia de Arauco, en Lebu, o los que están en el desierto, o los parques fotovoltaicos que están en el desierto. Entonces, hoy día esta lógica ya no se produce. Y las generaciones que se hacen dentro de la zona urbana cada vez probablemente vayan un poco en retirada. Hay termoeléctricas en distintas ciudades, pero también algunas termoeléctricas por el mismo tema de la descarbonificación se están cerrando. Entonces la lógica que había antes de Chivilingo, de Yoyelwe con el Molino Grob, eso ya se superó. Esta es la primera ley, como todas las... Y esto es todo, ¿eh? Esta es la primera ley, cortísima, y la actual ley, eh, la tengo aquí, tiene más de 300 artículos, 323, tiene 330 artículos, o sea, inmensa, y es gruesa, y es muy técnica, y trae gráficos, y un montón de cosas. Pero, ¿cuáles eran las preocupaciones? Las preocupaciones empiezan a aparecer aquí ya desde la primera ley. En el fondo, reduciéndola, ¿no? La pueden ver. Las primeras preocupaciones eran, bueno, y para poder intervenir en esto, ¿las empresas requieren pedir un permiso o no requieren pedir un permiso? Otra preocupación era la electricidad es un elemento peligroso. Entonces, eso es un hecho. O sea, pueden haber electrocuciones, pueden haber incendios y también preocupémonos por la seguridad de las instalaciones. Y además, se regulaba también eh, otros aspectos bien específicos como
con la relación con los servicios de teléfono o de alumbrado. Se había dictado una ley antes, en el siglo XIX, para los servicios de los telégrafos. Ahora, esta relación entre telecomunicaciones y el mundo eléctrico viene, hoy día ya son mundos distintos, pero tengo por ahí en mi bibliografía un libro que se publicó aquí en Chile donde trata legislación eléctrica y telecomunicaciones. Iban un poco de la mano en alguna época. Pero también el tema del alumbrado, y el tema del alumbrado no podemos entrar en tanto detalle, pero hasta el día de hoy a veces es un tema con las municipalidades por el uso de los bienes nacionales de uso público. Entonces, estos aspectos estaban regulados. Si se requería una nueva autorización, la concesión de permiso para la instalación de empresas eléctricas destinadas al servicio del público y la autorización para ocupar los bienes nacionales o fiscales con líneas eléctricas de cualquier especie corresponderá al presidente de la República. A la misma autoridad corresponderá la vigilancia de las empresas y líneas eléctricas en lo que respecta a las condiciones de seguridad que deben ofrecer su instalación y funcionamiento. Eso, entre los par de aspectos que ahí se regulaban. Ese mismo año se dicta este reglamento, un reglamento general concerniente a la concesión de permisos para la instalación de empresas eléctricas y la vigilancia de empresas y líneas eléctricas respecto a las condiciones de seguridad que deben ofrecer su instalación y funcionamiento. Y creó la que llamó la Inspección Técnica de Empresas e Instalaciones Eléctricas, que entiendo la SEC la considera su antecesora, porque de hecho en relación con el 1904 van haciendo sus aniversarios. Entonces, aquí vean lo resumida que fue la primera ley que se refirió a la materia. Eh, Se dictaron algún otro tipo de normas. En 1907 se dicta una ley específica sobre el aprovechamiento de aguas corrientes como fuerza motriz, porque la generación hidroeléctrica junto con aquellas de las termoeléctricas eran prácticamente lo que se conocía. Y después empezó a salir un poquito lo eólico, pero era el agua una fuerza motriz muy importante y se dictó una ley específica para esto. Con esta normativa tan reducida, se empezaron a formar muchas empresas eh, que se dedicaban a la generación y distribución de electricidad en Chile. Y también se fueron creando también ejemplos de autogeneración eh, en pequeños, incluso en industrias no tan grandes o incluso en explotaciones agrícolas. Eh, a lo mejor no eran tremendos fundos, pero también tenían ahí con sistemas eólicos o hidráulicos su propia generación. Entonces, hubo un movimiento bastante fuerte, diríamos hasta la Primera Guerra Mundial, y, y esto llevó a que se dictara una primera ley, la que se conoce como la primera Ley General de Servicios Eléctricos. ¿Por qué esto de ley general? Para los que no son abogados, quiere decir que era una ley que regulaba ya mucho más plenamente, de manera más detallada, una serie de aspectos más allá de esos 5 articulillos que tenía la primera ley. ¿Cuáles son estos primeros aspectos? Yo no quiero que ustedes, estas leyes ya no están vigentes, pero quiero rescatarle en el fondo lo que va a quedar en la historia. Y esta primera ley de 1925, que fue un año donde hubo acontecimientos políticos, donde hay una constitución, donde se dictaron una serie de leyes también sociales, fue de mucha producción legislativa. Y ahí yo creo que los puntos importantes que hasta el día de hoy son cruciales aparecen. Yo no quiero verlos en detalle, porque como le digo, todo esto mejor que ustedes vean, no se confundan con el derecho actual, pero ¿cuáles son los puntos? Primero, para poder intervenir, ¿se requiere más que una autorización, una concesión?
y se regulan las concesiones provisionales y definitivas para transporte y para distribución. Para transporte y para distribución. Segundo lugar, ligado a las concesiones, se regulan las servidumbres eléctricas, que son un tema, o sea, un gran tema hoy día son eh, la posibilidad de poder imponer forzosamente servidumbre. Porque si nos íbamos a la legislación del Código Civil, no estaban reconocidas las servidumbres eléctricas y por consiguiente si alguien quería utilizar el terreno particular ajeno, a lo único que podía recurrir era la autonomía y la voluntad, a que el dueño lo aceptara, gratuita o pagada o de manera remunerada, a través de arrendamiento, de usufructo, de comodato o incluso de servidumbres pero voluntarias, que podían ser todo esto, que podían ser pagadas o gratuitas. Pero si por cualquier razón un propietario no quería particular, no había caso nomás, no se le podía obligar. Entonces se empezó a detectar que esto podía detener el desarrollo de la electrificación nacional y que era necesario regular servidumbres forzosas. Cuando ustedes piensen en el acceso al suelo, piensen que el suelo puede, básicamente, cuando uno está parado en alguna parte del planeta, en Chile por lo menos, puede tener tres características. Puede ser un terreno particular, puede ser un bien nacional de uso público que pertenece al Estado y que su uso le pertenece a toda la nación, a todos los habitantes de la nación, como por ejemplo las calles, plazas, los caminos, o puede ser un bien fiscal, que son los bienes que le pertenecen al Estado, pero que no, su uso no le pertenece a todos los habitantes de la República. Y ahí piensen, puede ser un terreno militar, puede ser en las cordilleras o a veces en los desiertos hay terrenos fiscales. O, puedo poner un ejemplo también, el edificio de la Intendencia, el edificio de los tribunales, son bienes fiscales, son del Estado, pero su uso no pertenece a todos los habitantes de la República. Entonces, ¿cómo accedemos al suelo para, 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 para poner ahí las instalaciones eléctricas cuando se trata de bienes de particulares? Bueno, desde la primera ley general, desde el año 25, ya se empieza entonces a regular el acceso a través de servidumbres forzosas, que no significa que sean gratuitas, son forzosas, pero eso no significa que sean gratuitas, y también el uso de los bienes públicos, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales. Y además, ya empieza incipientemente a establecerse un procedimiento de fijación de tarifas. O sea, ya están los puntos que hasta el día de hoy son cruciales. Ni hablar de la actualidad que tiene el tema de las tarifas, o sea, leer la prensa los últimos días. El, por razones económicas, pero también por razones tarifarias, y también por un tema de depresión económica mundial, este acelerado desarrollo que hubo en las primeras 2 décadas de final del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX en materia eléctrica en Chile, se frena, se frenó el desarrollo de proyectos eléctricos y se dicta una nueva ley el año 31 que aumentó el control estatal, se creó la Dirección General de Servicios Eléctricos, se fortaleció el sistema de servidumbre y se ahondó en un mecanismo tarifario que contribuyera al desincentivo de nuevas, que contribuyó al desincentivo de nuevas inversiones privadas. Después le voy a dar el dato donde yo me tomé de hartas partes esta reconstrucción, pero el principal artículo se lo voy a indicar al final donde están estas ideas. Pero aquí yo me detuve un poco más en detalle cuando supe especialmente que habían tantos alumnos eh, que eran ingenieros, cosa que me tiene muy contento, como
como digo, es mi realidad al revés, porque cuando yo hacía el curso con los ingenieros, que fueron muy amables conmigo, eh, éramos dos abogados nomás, pues, en eso. Y tuvimos que partir, nos tuvieron que partir enseñando qué es energía y qué es potencia, de ahí para arriba. O sea, en fin, así que muy, muy amables mis compañeros y mis profesores. Bueno, pues aquí un gran aporte de los ingenieros. El Instituto de Ingenieros de Chile empezó a reflexionar sobre esta situación y sobre en el fondo, el, el, el freno que había tenido el desarrollo de la electrificación. Y en 1935 lo publican, y aquí está en los anales del Instituto de Ingenieros de Chile, ahí está el número, está el dato bibliográfico, ahí están los autores. Eh, Publican entonces este estudio de una política eléctrica chilena del Instituto de Ingenieros de Chile. Y Profesor, sí, muy buenas tardes. Miguel Tapia por acá, ingeniero. Eh, me asalta una duda y se lo pregunto ahora para que no avancemos más. Está relacionado con este freno al desarrollo eléctrico de la década de los 30. Eh, ¿Se motivó por algún tema económico, crisis económica, tema pre-Segunda Guerra Mundial, o fue un tema que espontáneamente se experimentó, se enlenteció el desarrollo eléctrico que se estaba llevando en la década del 20, inicio del 30, algo así fue? y yo creo que hay como varias causas ahí que se han apuntado. ¿Sabes qué? Sobre esto hay varios estudios históricos que son muy interesantes para el que le gusta la historia. Esto se ha estudiado. Aquí les recomiendo uno: Definiciones técnico-políticas en la configuración de la matriz energética chilena durante el siglo XX, de Mauricio Folchi, Gustavo Blanco Wells y Stefan Meyer. Entre otros, ahí el profesor Rafael Sagredo también ha escrito. Mire, los ingenieros, ahí hay dos figuras que son bien importantes: un señor que se llamó Reinaldo Harnecker y un señor apellido Simon, por aquí no lo tengo. Eh, y ellos apuntaron al sistema de tarifas. Eh, a juicio de los expertos, el consumo en Chile se había expandido tan lentamente a consecuencia de las tarifas que eran demasiado elevadas y limitaban la demanda. Eso es lo que está aquí en este artículo, que es muy interesante. Todo ello argumentaban era injustificado porque Chile poseía recursos considerables para generar electricidad de manera semejante a Noruega. Eh, y los expertos plantearon que era urgente ampliar la oferta de electricidad. Por ahí era bueno, igual había un contexto de depresión económica del 28 en todo el mundo, pero creo que había un tema ellos lo apuntaron a un modelo tarifario en ese momento. Y redactan este documento, que es la política eléctrica chilena. Después se crea la Corfo, el 39, y la Corfo eh, fomenta la creación de una serie de empresas en distintos rubros productivos en materia de eh, azúcar, aquí la usina en Huachipato, petróleo, y también toma esto, incluso estos ingenieros exponen esto ante la Corfo, y la Corfo crea en 1943 Endesa. Y en 1944
Endesa publica un plan de electrificación del país, que fue como la hoja de ruta por mucho tiempo. Eh, Aquí, este es un documento donde va una plan de acción inmediata del Departamento de Energía y Combustible aprobado por el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción con fecha, a ver, no alcanzo a leer, 23 de agosto de 1939 creo que es esto. Entonces, ahí ya los ingenieros le ponen a plantear esto a la Corfo. Y la Corfo entonces crea Endesa y Endesa saca este documento, que fue como una hoja de ruta por mucho tiempo, el plan de electrificación del país. Todo esto se puede ver y se puede descargar en memoria chilena, están todos estos documentos. Y entonces empieza un proceso fuerte de intervención estatal, eh, dejando la distribución a los particulares. Esa es como era la filosofía en algún cierto momento. Y el Estado se metió fuerte en la generación y construyó centrales hidroeléctricas eh, en una primera etapa, casi todas. También se metió con alguna termoeléctrica, aquí cerca del carbón, eh, un poco más tardíamente, pero también el Estado se metió construyendo. Y, por cierto, la transmisión. Entonces, el Estado empezó a intervenir muy fuertemente primero en generación, transmisión, y dejó la distribución un poco para los particulares. Chilectra era una empresa privada. Yo no puedo dejar de mencionar este libro que para mí es fantástico porque lo escribió, esta es la memoria de prueba de un abogado de la Universidad de Chile que se llama José Miguel Seguiel, que es un magnífico libro del año 41 que, que fue muy completo con la legislación de la época, un antes y un después. Y este señor era técnico eléctrico, yo después le seguí un poco la vida, era técnico eléctrico y después estudió Derecho. Así que parece que aquí hay abogados que les gusten las dos cosas, yo creo que ahí hay un referente. Y él llegó a ser un rector de la Universidad Técnica del Estado, antecesora de varias otras universidades, como la Universidad del Biobío en Concepción. Le recomiendo mucho ese libro. Cuesta encontrarlo, pero se lo recomiendo mucho. Luego de eso, se siguen dictando normas. Yo aquí no puedo dejar de mencionar una que los que se dedican a la materia deben saber la importancia que tiene, que es el reglamento de corrientes fuertes, que es una norma muy técnica, que fue reemplazada hace como 4 años por un pliego técnico de la SEC o por un par de pliegos técnicos de la SEC. Ahora, hay toda una discusión jurídica de si el reglamento de corriente fuerte, que es una norma tan técnica como que trae ecuaciones, y yo nunca la he podido encontrar en PDF, siempre la he podido encontrar simplemente en imagen, porque yo creo que probablemente es difícil pasar las ecuaciones a PDF. O sea, a ese nivel de técnico, para para los abogados que a lo mejor no se metían en esto, es muy, muy, muy técnico y regulaba muchos aspectos, o sea, a nivel de ecuaciones. Que hoy día, como le digo, hay unos reglamentos, unos que se llaman pliegos técnicos de la SEC que lo vinieron un poco a reemplazar, pero todavía está la discusión si las instalaciones que se construyeron cuando el reglamento de corriente fuerte le basta con cumplir el reglamento de corriente fuerte o tienen que cumplir con, eh, con los pliegos técnicos. Es un tema jurídico. Luego, en el año 59, se dicta una tercera ley general de servicios eléctricos que vino a precisar el sistema de concesiones, que, que creó una comisión de tarifas, además, eh, la, a todo esto, la segunda, voy a volver un poquito atrás, discúlpenme, esta en materia de servidumbre había creado por primera vez, un tema que es sensible hoy día, que es la fijación de las indemnizaciones, había creado la llamada en aquel entonces Comisión de Hombres Buenos para fijar las indemnizaciones.
Hoy día no se llama así, pero también hay, en el fondo son eh, ciertos profesionales que están registrados en una nómina que la comisión tasadora ante la SEC y la SEC eh, nombra ahí a una comisión de estos profesionales que pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser geógrafos, pueden ser abogados. En fin. Luego entonces se dicta esta tercera que profundiza estos aspectos y se crea entonces además eh, una comisión de tarifas con participación de delegados del presidente de la República, de la empresa, de los consumidores y de la SEC. Y además, luego en 1966, la legislación establece que el Ministerio de Economía debía aprobar cualquier alza propuesta por la Comisión de Tarifas. Espérenme un segundo, vuelvo enseguida. Entonces, se produce varios fenómenos, pero se tatiza Chilectra en el año 1970, se produce un congelamiento de las tarifas del 71, no se desarrollan nuevas obras, el sistema de tarifas llevó al desincentivo entre que se estatizó Chilectra, entre que se desincentivó la producción. Esto yo lo he tomado de datos bibliográficos que en el fondo dicen, mire, al 73, y a mí me interesa que tengamos esta imagen, podrá ser puntos más, puntos menos, pero esta era un poco más o menos la situación que nos va a generar como la línea, como para llamarlo la línea de base, frente a la cual van a venir después unas tremendas reformas. Yo, aquí cada uno sacará sus opiniones, no es política, por cierto, pero aquí hubo un cambio absoluto de sistema, en un régimen que internacionalmente, la reforma del 80 aquí en Chile han sido destacados como que serían particularidades bastante chilenas en algunos aspectos. Buenas o malas, eso es otra cosa, cada uno saca su conclusión, insisto, pero frente a esto se aplicaron esas reformas. ¿Cuál era la situación? La participación del Estado, en resumen, se calculaba en un 90% en generación, 100% en transmisión y 80% en distribución. O sea, teníamos una presencia del Estado actuando a través de su empresa estatal, que era Endesa, en los tres segmentos y de manera absolutamente mayoritaria. Entonces, había una presencia prácticamente monopólica de Endesa, una integración eh, vertical también, donde el Estado ejercía al mismo tiempo un rol empresarial, pero además un rol normativo. Y eso generaba entonces también una lógica dificultad de que el propio Estado pueda controlar a las empresas estatales. Había un sistema de tarifas reguladas que terminaron siendo ineficientes. Profesor, ¿Sí? respecto del último punto, como se ve ahí, el Estado tenía el 100% de la transmisión, entonces tenía el control del jamón del sándwich.
era monopólico, de facto, a mi juicio. Pero me llama la atención el punto de las tarifas reguladas e ineficientes, porque si el Estado era casi monopólico y por lo tanto conocía todo, todo el escalamiento, es decir, los tres segmentos, y por lo tanto tenía que definir tarifas, obviamente tenía el conocimiento y por lo tanto con ese conocimiento debería ser una tarifa que le diera sustentabilidad al sistema, pero después dice que, que eran ineficientes. Entonces, para entender ese punto era que la tarifa y la recaudación no aseguraba la sustentabilidad técnica y administrativa del sistema, o eran otros los problemas que estaban ahí. Mire, yo aquí, o sea, le cito, aquí tomé de distintas partes, pero encontré muy interesante un trabajo que se lo cito con el nombre completo al final, pero que creo que se llama Problemas Públicos y Soluciones Privadas, creo que algo así es el nombre del libro, y en materia eléctrica lo escribió Sebastián Bernstein, que Sí. entiendo que es una de las personas fundamentales en el diseño de este modelo. Del sistema del 80, sí. Sí, ¿qué dice? Mire, sobre esta parte, en 1966, la legislación sobre tarifas eléctricas quedó modificada al establecerse que el Ministerio de Economía debía aprobar cualquier alza propuesta por la Comisión de Tarifas. Se pusieron así sobre el tapete condiciones políticas en la fijación de precios, lo que convirtió en un desincentivo Ya. adicional a la participación privada en la industria. Finalmente, en 1970 se estatizó Chilectra. En 1971, las tarifas fueron congeladas y como consecuencia de la importante inflación producida a partir de 1972, las empresas tanto estatales como privadas debieron enfrentar déficits operacionales importantes. Ok. Estas dificultades financieras llevaron a que la banca multilateral congelara sus créditos al sector, produciéndose un estancamiento en el desarrollo de programas de obra. Eso es un poquito más explicado ahí y tomando las palabras de él que realmente Ujú. en la materia. Es bastante claro, gracias. Esto, entonces, ¿qué es lo que teníamos hasta 73? Teníamos un sistema donde el Estado cumplía estos dos roles que eran empresarial, pero también era el ente normativo y participaba en los tres segmentos. O sea, y aquí después creo que nos vamos ahora a recreo. Si miramos un sistema eléctrico, que también, o sea, probablemente la tecnología que aparece ahí es mucho más contemporánea, pero si miráramos un sistema eléctrico, yo a mis alumnos en el electivo les digo, mire, si uno mira un sistema eléctrico, lo que son fierros, lo que son instalaciones, es una cosa y en general va, va a ser bastante universal. Probablemente las matrices de generación pueden ir cambiando, no sé, en algunos países hay hasta energía nuclear, en Francia, no sé. Pero siempre habrá generación, transmisión y distribución y consumo final. Pero ¿quién es el propietario? ¿Cómo funcionan? Pueden ser realidades totalmente distintas. Hasta el 73, todo esto, diríamos, era Endesa, en un gran porcentaje. Generaba, transmitía y distribuía. Y la participación privada era muy poca. Luego, y se lo adelanto, de aquí no vamos a recreo, al comienzo de los 80 ya Chile da eh, una tremenda modificación al modelo, sale el Estado y después, así como se estatizó una empresa en los 70, en la década de los 80 el fenómeno va a ser al revés, que se van a privatizar las empresas eléctricas estatales, incluso a través de mecanismos de capitalismo popular, con los propios trabajadores, con sus fondos de pensiones, y desaparece el Estado. Entonces, bajo estos fierros, después de los 80, a finales de los 80 ya no fue de un día para otro, pero no hay fierros estatales en el fondo, no hay líneas estatales, todo es privado.
Y primera gran reforma, se lo adelanto. Y la segunda es que generación, transmisión y distribución van a funcionar como mercados distintos o como realidades económicas distintas. Se lo adelanto con una sola idea respecto a cada una que después la vamos a ir estudiando más en detalle. Generación, ahí hay competencia. Hay un mercado competitivo. Transmisión, en los hechos, es un monopolio casi natural. A lo mejor los ingenieros me corrigen, pero, pero no es que la ley diga hay monopolio, porque yo le voy a autorizar solamente. No, 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 no. Ni siquiera es necesario tener concesión para actuar en transmisión. Yo creo que no hay ningún transmisor que no se le. Pero pueden pedirla y todos la piden porque no habría ningún transmisor que se le pudiera ocurrir ponerse a operar sin concesión, porque eso significa que no van a poder imponer servidumbre. Entonces, pero en los hechos lo trata como que fuera un monopolio. Y por eso hay también un sistema de mercado que lo van a estudiar con otros profesores de cómo se calculan las tarifas, de los peajes en el fondo. Y hay distintos sistemas. Y una reforma grande se hizo en 2016, especialmente para el segmento de transmisión, que estaba quedando chico y probablemente todavía sea un gran problema hoy día el tema de la transmisión, porque probablemente hay mucho vertimiento o derrame o pérdida de energía eléctrica que no se puede transmitir, porque, bueno, y por eso se están haciendo otras líneas, está, ¿cómo se llama? Cardone, Polpaico, creo que hay una línea paralela que se está construyendo entre Antofagasta y Santiago. Sí, se llama Quimarlo Aguirre, Y mal no le quiero eso, es Quimal proyecto Aguirre. Y de eso entiendo que corriente es continua. esa es que continua, ¿no es cierto? Es de corriente continua, sí. Va a ser Sí, la primera línea de transmisión de continua del país y es un poquito incierto cuando se espera que entre en operación porque todos los cronogramas están pasados de tiempo. Ni siquiera ha tenido la licencia ambiental ese proyecto y es útil para el país, es necesario, pero es incierto cuándo va a aparecer. 2030, 2032, nadie lo sabe. muchísimas gracias, Miguel, por la acotación. Me había confundido con otro proyecto, pero claro, ese es el de línea continua que Quimarlo Aguirre, ese, y línea es corriente continua, y, y es un gran problema que tienen los proyectos de transmisión en Chile y en todo el mundo es los tiempos, ¿ah? Porque esto no ahí hay un tema, incluso hoy día hay una planificación de franja con un sistema de evaluación ambiental estratégica distinto, pero se trata de agilizarlo, pero entiendo que manejan generalmente 15 años, un proyecto de transmisión así como optimistamente, no sé, o 10 a 15 años. Entonces, en fin, pero eso ya demuestra que nos quedó chica la línea de transmisión. Y como dice Miguel, para los que no lo sepan, después me costó entender, me lo explicaron mis amigos ingenieros, que hay dos tipos de corriente, a lo mejor estoy hablando mal, pero una que es la continua y otra la alterna. Usualmente para estos proyectos se usa la alterna, pero aquí sería una línea continua. Y Sí. sobre eso incluso hay una película para que le guste la guerra de las corrientes. Ahí cuando triunfó la alterna le ganó a la continua, y en fin. Pero hay una película de Hollywood sobre eso. Bueno, entonces hoy día tenemos tres segmentos. Generación, mercado competitivo, un mercado competitivo. Transmisión, en los hechos es un monopolio. Y en la generación hay todo un sistema de licitaciones por zona geográfica donde también en el fondo se le trata como un monopolio y por eso se cuida tanto al consumidor final, al regulado, porque pueden haber clientes libres, por lo vamos a decir, eh, porque en el fondo las posibilidades de decir yo no quiero que SG me abastezca en mi casa y quiero irme a otra son casi imposibles. Entonces, como hay el riesgo del abuso o de la posición dominante monopólica en transmisión como en distribución, la legislación los trata ahí como que si fueran unos monopolios y es muy regulado a diferencia de lo que es generación, que es mucho más competitivo. Eso, por decírselo en términos muy simples. Entonces, desapareció el Estado, con esto nos vamos a ir al recreo, desapareció el Estado
que copaba casi todas estas instalaciones, estos fierros, estas centrales de producción, hasta el 73 entran los privados al 100% y se configuran cada uno de estos tres segmentos, no solo como una cuestión tecnológica, si tecnológicamente siempre va a haber generación, transmisión y distribución, sino que cada uno se transforma en una realidad jurídica y económica distinta. Eso es lo que le quiero decir. Sí. ¿Había una pregunta, parece, o no? Ya. Si no hay preguntas, si nos vamos a una pausa, eh, 37, 47, hasta las 50, y nos quedamos con 40 minutos finales. Perfecto, gracias. Perfecto. Y llegamos entonces al instante en que teníamos la realidad que recién le indicamos. Y desde, como ocurrió también en otros, piensen, sectores tan importantes de nuestra sociedad como la salud, la previsión, la creación de universidades, las reformas en el sector fueron muy drásticas, desde los 80 en adelante, eh, que básicamente, en el fondo, lo que buscaban era que el Estado dejara su rol empresarial y se dedicara a un rol subsidiario y que se preocupara de que exista una cobertura apropiada para los sectores de menos ingresos y que en el fondo la iniciativa privada entrara acá. ¿Y esto en qué se manifiesta? Un fuertísimo proceso de privatización que se completa en el año 89, de Endesa, bueno, las empresas que habían ahí, Chilextra, eh, y si es que hay alguien en lista, en espera, me van diciendo, por favor. Se privatizan, como digo, incluso con mecanismos de capitalismo popular, de pagarle con fondos de pensiones a funcionarios públicos. El Estado separa su rol normativo y eso lo cumple principalmente la Comisión Nacional de Energía. Esto después lo van a ver en profundidad con otros profesores, pero en principio hay excepciones, pero en principio cada mundo, yo le dije, es distinto, se desintegran los sectores o las actividades de generación, transmisión y distribución. Como antes era Endesa el gran participante, Endesa tranquilamente podía definir cuándo despachaba energía, cuándo generaba, con, con qué, con qué recursos. ¿Sí? Una central hidroeléctrica, por ahí tendría una termoeléctrica, porque en el fondo era hidroeléctrica, gas, carbón y petróleo sería, no más que eso. Y no tenía, el problema lo tenía Endesa, ¿no? Que tenía que decidir con cuál se ponía a generar, pero ahora no, después lo van a ver, insisto, con mucho más detalle, pero piensen, si establecemos un sistema competitivo en la generación, las dudas, empiezan a producirse ciertas dudas que provienen del hecho de que, bueno, ¿y quién va a generar? ¿Quién va a empezar a despachar a determinada hora? Porque si todos los incumbentes, todos los posibles generadores produjeran al mismo momento, no solamente absolutamente ineficiente, porque probablemente se va a producir más energía que la que se consume, sino Ujú. que hasta puede poner en riesgo técnico a las instalaciones.
No tiene ninguna lógica. Bueno, entonces, ¿quién decide esto? ¿Quién decide quién despacha y por qué despacha? Y primero se van creando los centros de despacho económico y cargas, lo que se conocían como los SEDEC, que primero partieron como una especie de club privado entre la GNC. Oiga, pongámonos de acuerdo entre nosotros, esto no es ineficiente. Entonces, el profesor Claudio Roa participó, le va a hacer clase a ustedes, participó en los SEDEC, que son los antecesores de lo que hoy día tiene rango legal, ya no es un club privado, es el coordinador independiente del sistema eléctrico nacional. El coordinador independiente del sistema eléctrico nacional. Y, y él va diciendo quién despacha, a qué hora, y por un orden de mérito. Y ese orden de mérito es, en el fondo, un orden de mérito económico, el más barato. Y esto se corta hasta que se copa la demanda, del más barato hacia arriba. Por eso, probablemente los últimos que van a inyectar van a ser los generadores diésel, probablemente, que deben ser los más caros, ¿no es cierto? Y los más baratos serán los, no sé, yo imagino serán los hidroeléctricos, no sé, aquí hay algún ingeniero que me ayude, ¿cuáles son los más baratos? Eh, Solar, si no me equivoco. por ejemplo, si como en la lámina todavía estamos en los años 80, había una marcada diferencia económica en las hidráulicas de embalse o de pasada versus las termoeléctricas que tenían que comprar un combustible. Ah, Desde claro, el 80 luego, sí. en la actualidad existen varias tecnologías cuyo recurso primario es gratuito, es renovable y tiene costo casi cero. Pero en aquellos tiempos era la La hidro, hidráulica. que no se podía suplir con hidro, obligada al despacho de centrales a carbón o diésel, porque en ese momento el gas todavía no existía. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pero tenía que, ese problema se empezó a plantear desde cuando empezó a haber competencia, porque cuando era Endesa solo, él ya vería nomás ahí internamente cómo lo decidía. Exacto. Y bueno, se fueron generando otras realidades. Y se dicta entonces este DFL número uno del 82, que tiene su reglamento, que se demoró 15 años en dictarse. Generalmente los reglamentos se dictan, cuando se tienen que dictar un reglamento de una ley, se dictan con poco tiempo de desfase. Aquí, porque es un reglamento también muy técnico, probablemente esa razón. Y después hoy día hay un texto refundido, coordinado, sistematizado, pero esta es la última gran ley que tenía una serie de modificaciones, un montón de modificaciones. Yo no puedo entrar en detalle en cada una, los voy a marear, pero sí en este recorrido histórico que después vamos a llegar a cada uno de los segmentos, le quiero poner en antecedente, y aquí me van ayudando los que tengan más experiencia. Yo creo que dos eventos fueron los fundamentales para entender gran parte de las reformas que ocurrieron después. Uno fue, que yo ya tengo mis ciertos años, entonces lo recuerdo, estaba terminando la universidad, la crisis hídrica que se produjo entre el año 98 y el 99, que fue una sequía que influyó en la agricultura, pero también influyó en el mundo eléctrico. Y esa gran sequía, que además, no sé si fue muy independiente o no, pero se produjo una falla en una central que era súper importante, que era la central Nehuenco, llevó a un racionamiento, que para las nuevas generaciones eso no está probablemente en sus experiencias. Y hubo como 80 y tantos días de racionamiento eléctrico. Incluso hubo una publicidad, yo no sé, alguien sí que tiene miedo, a lo mejor lo recuerda, a mí siempre se me quedó grabada, cuando no tenía idea yo que ese tiempo después me iba a gustar el mundo del derecho a la energía, pero la recuerdo como esas publicidades como emblemáticas, que era el llamado a ahorrar, y mostraban un estadio nacional lleno y iluminado, y de un momento a otro lleno de público, y se apagaba la luz y quedaba todo apagado. Entonces decía, para que esto no ocurra, usted gaste menos energía, porque había temor y había una campaña de ahorro, porque hubo un razonamiento. Entonces,
primer gran hecho, y aquí le pongo un artículo científico escrito y después también aquí una noticias que viene en la época. Y el segundo hecho, que para la gente joven, no, esto es historia nomás, que fue un tema político internacional de Chile, conocido como popularmente que Argentina nos cortó el gas, porque nosotros dependíamos mucho en esa época ya del gas para producir electricidad, y eso llevó a que Chile se la tenga que salir a ingeniar, a buscar, entiendo que básicamente gas, pero con barcos de otras partes. eh, Dependíamos mucho del gas Argentina y se produjo esto entre el 2007 y el 2008 y llevó a replantear nuestra probablemente dependencia a dos de los recursos más importantes de la producción eléctrica en ese momento. El recurso hídrico, que había sido el foco, como le digo, especialmente de la actividad de generación estatal, producir todas estas muchas represas. Y luego, eh, claro, esto posterior a los 80 después se empezó a meter el gas. Y empezamos claro, y teníamos gas barato de un vecino y se empezó a traer el gas para acá. Pero entonces podía haber sequía ¿y qué pasaba si el proveedor de gas nos cortaba el gas, como ocurrió? Entre paréntesis, para los abogados, les digo ahí que se generaron muchos pleitos ahí en aquella época, netamente civiles, de incumplimiento de contrato, porque habían proveedores que no podían cumplir con los contratos porque no tenían energía eléctrica o porque tenían muy cara y ellos no podían, entonces habían prometido, yo voy a usted a suministrarle determinado producto a tal valor, pero resulta que como se encareció esto, o no llegó, no pudieron cumplir o no podían cumplir y ya a esos precios y este tema se le escapaba de las manos en costo. Y ahí se planteó para los abogados más jovencitos que están ahí, de las primeras veces que en Chile se empezó a plantear un tema que se llama la teoría de la imprevisión. Eh, los abogados me van a entender, que no está regulado en nuestro Código Civil, pero que significa que si le podemos pedir a los jueces que modifiquen los términos de un contrato cuando han cambiado sustancialmente las circunstancias que existían a la época en que el contrato se firmó. Entonces, eso también después se produjo ahora para la pandemia, un poco pasó lo mismo, pero ya se había adelantado. Entonces, con estos dos fenómenos al menos, y también hay un tema de desarrollo tecnológico, porque el mundo se iba desarrollando otras tecnologías también, o sea, no solamente por nuestra... Y en este momento incluso entiendo, aquí yo tengo un exalumno mío que, que sabe mucho de energía nuclear, Rolando García, aquí le pueden preguntar, es abogado, hizo su tesis. Entiendo que en ese momento incluso Chile empezó a pensar hasta en abrirse a la energía nuclear. No sé si será así, Rolando. Así es, profesor. Se Sí, barajó entre las posibilidades. Está la famosa comisión Sanelli durante el gobierno de Bachelet. en los tiempos. bueno, pero en definitiva, aquí nos abrimos fuerte a estas renovables no convencionales, básicamente eólica y fotovoltaica. Y, y, y ahí tenemos entonces algunos ejemplos de parques eólicos que hoy día ya no son novedades. Cuando yo empecé a ver los primeros, claro, uno se sorprendía. eh, pero hoy día inundan nuestros paisajes por todo Chile, como también los parques fotovoltaicos. eh, no sé dónde estarán más al sur, o sea, pequeñas instalaciones las hay, pero me han dicho que cerca de Temuco, Más al sur. entiendo que más al sur todavía, Sí. Uno de los grandes que está en el sur es uno que se llama, no me acuerdo en este momento, pero está en Chiloé. en Chiloé ya, Sí, está claro.
por Castro, Talcahué, y es un parque eólico, digamos, que puede suplir toda esa región si hay viento suficiente. Así que es bastante transversal la presencia de la tecnología eólica en el Ah, país. no, Mónica, no, yo preguntaba, el foto, sí, Ah, muchas gracias a todo esto, Miguel, muchas gracias por el dato, pero te aprovecho de preguntar porque se nota que tú sabes mucho de esto. ¿Y dónde estará el más al sur esto fotovoltaico? si hablamos de fotovoltaico a gran escala, sí, están por lo menos en la zona de Temuco y probablemente y muy pronto van a llegar a la zona de Puerto Montt sin duda. Claro, ahí tenemos. Entonces, y se empezaron a hacer todos estos desarrollos con aparejado con modificaciones eléctricas a la legislación eléctrica que generaron ciertos incentivos. Un estatuto, los eléctricos los habrán escuchado muchas veces, que era para los PMG y para los PMGD y con ciertas tarifas estabilizadas por un cierto periodo y los más grandes, y que podían inyectar también, y todavía hasta el día de hoy se puede hacer, en zonas que son de distribución, eh, saliéndose un poco del coordinador. Bueno, y como sea, generó un montón de estas inversiones. También experiencias bien particulares, ¿eh? Voy después con la pregunta, Rolando. Eh, Incluso un parque termo fotovoltaico, que era el Cerro Dominador, eh, Sí. que intentó, parece, con una mezcla de energía solar con energía térmica de unas sales que se calentaban, aumentar el número de horas que se podría producir. Entiendo que tuvo unos problemas al final, parece, por ahí con las sales, pero era una experiencia única. Parece ver, no sé, una cosa, uno mira, parece que no fuera el planeta Tierra, eso cuando uno lo mira impacta. Sí. Sí, así. Rolando, Rolando, Profesor, oye, solo para complementar la acotación que usted efectuó respecto a la energía atómica en Chile, para efecto de compartirlo con los compañeros, seguramente conoce la mayoría, pero para el que no sepa, cuando se pregunta si hay energía nuclear en Chile, la respuesta es sí. No se inyecta la matriz energética, pero sí tenemos dos reactores de investigación, uno en La Reina y otro en La Aguirre. Solo eso. y usted los conoció. Me recuerdo que me Así dijo es. Así los sí, conocí el núcleo del Reich 1. sí. Entonces llegamos a esto, y esto en el fondo, a grandes trazos, lo van a ver ustedes en detalle todo esto, a tener hoy día, y aquí yo me puedo equivocar en alguna medida, en algunos, la precisión, porque no se pueden sacar características tan generales de cosas que a lo mejor requieren más precisión, pero ¿qué es lo que hay hoy día en cuanto a los segmentos? Tenemos tres segmentos. Primero, insisto, cargante, porque yo lo voy a decir y no lo digo más, todo en mano de privado, eso digámoslo inmediatamente. Ahora, estando todo en manos de privado, cada uno constituye una realidad propia. Generación, como yo se lo había adelantado, perdón, mercado competitivo y donde los generadores, y eso lo van a ver específicamente con un profesor, ¿qué ganan o de dónde obtienen sus precios para lo que ellos generan? Esto es mucho más técnico, los ingenieros nos pueden ayudar después, pero aquí hay varias precisiones que hacer. No hay un solo mercado. Primero hay un mercado de energía y hay un mercado de potencia. Y además los precios pueden ser licitados si van a licitaciones. Está el mercado diario, que es el mercado spot, donde se paga con el valor de la última unidad de energía que se inyecta al sistema. Y además están los contratos libres, que lo vamos a ver al final. Los, eh, adelantémonos, para que vean la otra parte. Este es el último eslabón de la cadena. ¿Quiénes son los consumidores de energía? Aquí hay que distinguir según la potencia conectada. Es potencia conectada, no es energía consumida. Potencia conectada
más allá de 15.000 kilowatts, a todo esto, eh, para los ingenieros me decir las cosas que me dicen, pero cuando hablamos de potencia son kilowatts, cuando hablamos de energía son kilowatt hora. Entonces, uno habla de kilowatt a secas es potencia, kilowatt hora es energía. Entonces, según la potencia conectada, más allá de 5.000 kilowatts, estos sujetos tienen que salir a buscar su energía por la suya. Son los grandes, los grandes establecimientos industriales, las mineras. Creo que antes aquí en la zona lo era Huachipato, pues cerró, pero grandes empresas, grandes consumidores. Desde el año pasado, en diciembre del año pasado creo que fue la reforma, desde 300 a 5.000, porque antes era de 500 a 5.000, ahora se bajó a 300, pueden optar por ser clientes libres o comprarle al distribuidor del área geográfica respectiva. Pero pueden optar a ser clientes libres si cumplen determinadas condiciones y un cierto procedimiento. Y bajo 300, que en general serán las casas, los departamentos, los pequeños comercios, bajo 300 uno tiene que comprarle al distribuidor de la zona. Y este distribuidor de la zona tiene la obligación de proporcionarle energía al que le pida. Le puedan mover las normas ahí. Entonces, están estas realidades bien distintas. Y aquí también hay un mercado. Y hay un mercado que está regulado por contratos libres. Igual hay algún tipo de regulación, no es así como piensen que hay temas de seguridad, de abastecimiento, de- de la cadena, pero hay un margen a contratos libres que son entre las generadoras y los clientes libres, los de arriba de 5.000 kilowatts de potencia conectada o arriba de 300 que opten por salir a comprar directamente su energía. Y lo que hacen usualmente son licitaciones privadas. Entonces, ¿cómo obtienen? ¿Cuál es la ganancia del generador? O van a licitaciones para clientes regulados, o van con clientes libres y negocian grandes bloques de energía, o van al mercado diario, al mercado spot. Ahora, puede ser que en el mercado diario, después se nos van a explicar, hayan algunos que nunca venden energía. Los que están, los más caros casi nunca van a inyectar. Ellos van a cobrar potencia, ¿no? Ellos están ahí como de respaldo, pero no van a inyectar. Y en ese mercado spot gana más el más barato. Porque si él produce a 10 y se cortó en 30, le van a pagar 30, la última unidad. Entonces, este tipo ganó 20. El más barato va a ganar más. Y además, hay una situación especial para los medios de generación de pequeña escala, como se llaman hoy día, que antes se llamaban los, los PMG o PMGD, que eran eh, pequeños medios de generación distribuida o pequeños medios de generación que hoy día que tienen un estatuto propio, que pueden inyectar en líneas de distribución, que tienen precios estabilizados, que lo van a ver ustedes eh, eh, con más calma con otros profesores. La ley, esto es una cuestión que ustedes pueden decir qué importancia puede tener el profesor cargante con detenerse en un cierto punto. La ley va diciendo cuál de estos segmentos es o no servicio público. Y ese rótulo, servicio público, que lo va diciendo la ley, tenerlo o no tenerlo es muy importante. Porque si la ley califica a una actividad de servicio público, se le exigen, hay exigencias de continuidad, de calidad del producto, del suministro, del servicio, entre otras. La ley no califica a generación como un servicio público, es curioso, no lo califica. Y otro aspecto jurídico muy importante es, que lo vamos a ir viendo en cada uno de los sectores, es requiero, o sea,
¿Es necesario tener concesión del Estado para poder operar en un segmento? ¿O puedo pedir concesión? Bueno, en generación no es necesario. La ley no obliga a tener concesión eléctrica. De hecho, solo le permite al generador hidráulico pedir la concesión, que era lo que estaba en la mente probablemente del legislador en el año 82. Que, y para qué es importante tener concesión? ¿Ve usted? Básicamente, para otras cosas más, pero básicamente para poder imponer servidumbres. Y yo creo que el 82 estaba solamente pensando que el hidráulico que tenía que a lo mejor inundar vastos territorios, entonces alguien decía, mira, yo le voy a pagar por su territorio que ahora va a quedar inundado. No, es que yo no quiero. Bueno, entonces le voy a dar, si usted pide concesión, usted va a poder imponer eso. Entonces, no requieren tener concesión, solo requieren tener concesión. Si es que lo quiere, solo puede pedirlo el generador hidroeléctrico. Ahora, entonces, resumen, se puede generar energía eléctrica sin concesión. Esto sin perjuicio de que tengan que pedir todos los permisos sectoriales, ambientales, monumentos nacionales, autorizaciones de la SEC por temas de seguridad, pero una concesión del Ministerio de Energía no es necesario. ¿Podría generarse sin concesión? Se podría. Ahora, en transmisión, la situación cambia drásticamente, porque ahí, en el fondo, aquí, digo que los que sepan más economía, a lo mejor me decir que una aberración, pero yo creo que es un verdadero monopolio natural. No es que sea un monopolio jurídico. Teóricamente, si yo tuviera los recursos, me puedo instalar con una línea de transmisión paralela, pero vaya a tener los recursos, porque entiendo que las inversiones de transmisión son carísimas. Ujú. Y una vez conversé con un gerente de una empresa de transmisión y me decía que lo que más costaba no eran los fierros. Eso, aquí me pueden ustedes corregir, los ingenieros, pero que no eran los fierros, no eran las torres, no eran los cables, que igual tienen un tremendo costo porque es tecnología de punta, pero era el valor de las servidumbres. Eso era lo que costaba, era primero hacer el catastro, el estudio, ir predio por predio, eso toma tiempo y además hay que pagarlo. Entonces, y hay un sistema ahí para que no se cometan abusos, que son las comisiones. Hay un sistema de estas comisiones que tasan, nombradas por la SEC, y si hay discordia o alguien no queda de acuerdo con eso, se puede ir a los tribunales de justicia incluso, pero hay que pagarla, seguramente. Entonces, y aquí interviene si el Estado. Ahora, ¿requieren concesión? No requieren concesión, pero a la larga todos los transmisores piden concesión, porque ¿quién va a andar por el mundo intentando hacer un proyecto de transmisión? Si no tiene concesión no puede imponer la servidumbre. Bastaría que un propietario le diga no pasas por aquí y va a tener que cambiar su trazado o imaginémonos ya una cosa, o sea, una cosa absurda, pero que todos los propietarios de una cierta línea, desde el mar a la cordillera, se opusieran, no podría pasar. No, entonces, todos piden, aunque no están obligados, piden concesión. ¿Se califica esto o no de servicio público? Esto ya es mucho más detalle, lo van a ver después. Con la última reforma legislativa no hay una sola transmisión. Se reconocen distintos subtipos de transmisión. Transmisión nacional, zonal, polo de desarrollo, dedicada e internacional. De interés público o privado. Son servicio público todas, menos las dedicadas y las internacionales de interés particular, que entiendo que parece que líneas internacionales, parece que hay una en el norte entre Chile y Argentina, pequeñita nomás, porque Chile no ha avanzado en estar interconectado con los otros países, y creo que incluso con Perú hay un tema técnico de voltajes que no se puede. Sí. Pero hay otros países en Europa que están todos interconectados, Argentina con Uruguay, en fin, Brasil. Sí, profesor, si me permite como detallar un poquito más esos dos puntos. Más o menos a fines de la década de los 90 se construyó una línea eléctrica desde Argentina a Chile al sistema del Norte Grande en ese momento, que se conoce como la línea Salta Andes. Y esa línea durante 6 7 años proveyó energía eléctrica desde Argentina
no desde el sistema interconectado de Argentina, sino que de una central de ciclo combinado que estaba en Argentina, pero mandaba toda su energía para Chile por esta línea. Eh, pero cuando vino la crisis del gas que afectó a Argentina, se obligó que todo ese gas que se usaba para generar esa energía se redireccionara al centro de Argentina. Y esa línea quedó más o menos 10 años en desuso. Eh, Estaba ahí, existía, pero no era utilizada para fluir electricidad. Y en la actualidad se está usando para que plantas solares que están en el noroeste argentino entreguen energía para el sistema. ¿Se perdió una posibilidad de haber hecho un negocio? A mi juicio sí, pero como esa es una línea privada, el privado decide y tal vez el Ministerio de Energía no eligió mucho que hacer en ese aspecto. Ese era respecto de lo que es la línea. El segundo punto se me olvidó. Bueno, pero cuando se acuerden, con mucho gusto le agradezco sus valiosísimas intervenciones. Hablando de cosas que ocurren en el norte, nomás ahí, en el norte también hay una central que produce electricidad. A lo mejor ustedes que parece que conocen esta realidad, yo las he visto nomás por ahí. A ver, yo reconozco que las tres cosas que conforman el derecho a energía, que son la regulación, la tecnología y el mercado, a mí, en lo personal, lo que me produce mucha curiosidad son la parte tecnológica. Y a mí me encanta, soy abogado, pero miro, no sé, miro videos de parques eólicos marinos y cosas raras, pero en el norte está la única central geotérmica, Cerro Pabellón. Geotérmica, sí, efectivamente, en la región de Antofagasta, en la comuna de Ollagüe, Cerro Pabellón, tiene una capacidad de producir hasta 80 megawatts con la ampliación que tuvo hace pocos años y participa del sistema. Así que sí, y es la única de Sudamérica hasta ahora. No sabemos si se va a desarrollar más. Ahí Tiene mucho potencial, pero también tiene terremotos, así que no es sí, fácil. hay un tema que también que es una tecnología que es mucho más cara que la solar y la eólica, entonces hoy día está un poquito fuera de mercado, no es competitiva con un mix solar eólico. Oye, Me acordé del segundo punto, profesor. ¿qué? Nosotros tenemos una diferencia tecnológica con el sistema, con el CEIN, con el sistema interconectado de Perú, porque en Perú utilizan la frecuencia de 60 Hz, que es la que se utiliza en Norteamérica. Ya. Y en Chile, en Argentina, en Brasil no lo sé, pero al menos en Chile y Argentina coincidimos en utilizar los 50 Hz, que es la frecuencia europea. Y es por eso que la línea que mencionaba recién se pudo establecer y con Argentina es fácil idear una interconexión en alterna, ¿ya? Ahora, con Perú no es que no nos podamos interconectar, la diferencia es que en algún punto se tiene que instalar una subestación, las que se llaman back-to-back, que permiten hacer transferencias de un sistema al otro independiente de que tengan distintas frecuencias. Ah, En 2017 hubo un proyecto que se llamaba Crucero Montalvo, que era una línea de 1000 megawatts, que empezó a agarrar algo de vuelo, pero la inestabilidad política que tiene Perú, con cambios repentinos de presidentes y de corrientes políticas, detuvo todo eso, todas esas conversaciones y ahí también yo creo que Chile perdió otro negocio. Lo recuerdo bien porque yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Energía, entonces algo me acuerdo, pero bueno, yo creo que detalles de estos temas los iremos conversando en los módulos próximos del curso. Eso. muy, muy interesante lo que señala. Eh, no lo sabía, así que lo voy a apuntar, después lo voy a buscar por más antecedentes. ¿Qué gana el transmisor? Que es mercado, o sea, porque son agentes privados que buscan una ganancia. En simple, es como la gran carretera y ganan peajes por el uso, que hoy día llegan a la cuenta final por lo demás. Y solo la ley considera que son servicios públicos, no considera dos. Y uno, el que más me interesa destacar aquí, porque los internacionales, como decía Miguel, son las experiencias muy puntuales. Y los internacionales pueden ser de interés público o privado. Pero no considera que son servicios públicos los dedicados. ¿Sí? La transmisión dedicada. ¿Y cuál es la transmisión dedicada? Intento decirlo en simple. Una empresa se construye su propia línea de transmisión, ya sea para inyectar o ya sea para sacar energía al sistema y no depender de nadie más. Ahora,
no es servicio público, pero la ley la trata muy cercana a como que fuera servicio público. ¿Por qué? Porque lo van a ver después. Que si yo tengo mi propia línea, porque soy una empresa y digo, no, no quiero estar dependiendo, que yo me voy a construir mi propia línea de transmisión para traer energía. Si viene otra empresa y me dice, yo quiero usar su línea para sacar o inyectar electricidad, yo podría decir, derecho de propiedad, me van a entender los abogados, oiga, yo soy dueño de esta línea, yo hago lo que quiero, no quiero, no, nomás. Pero esto, después de las últimas reformas, particularmente en 2016, hay un principio que se llama de acceso abierto. Y si yo tengo, esto es mucho más, no es tan simple como yo lo digo, pero para que lo entiendan, pero si hay capacidad, yo no me puedo negar. Claro, sí, yo le puedo cobrar, ya, úsemela, pero yo le cobro, ya, sí, y es un sistema mal regulado, pero no es el clásico derecho de propiedad, donde para usar y disponer de él arbitrariamente, dice el Código Civil. No, aquí yo puedo ser dueño de la línea dedicada, pero si tengo capacidad tengo que dejar que entre otro actor ahí. ¿Por qué? Porque se quiere que este acceso abierto contribuya al sistema en general. Finalmente, la distribución es un verdadero, aquí algunos pueden decirme no es así, pero un verdadero monopolio geográfico en el sentido de que se hacen licitaciones y en esa zona geográfica va a ser casi imposible que se le pueda meter otro, pero además, como es calificada de servicio público, tiene ciertas obligaciones de continuidad, si hay interrupciones hay un montón de multas y cosas por el estilo, pero además, como dice la ley, en el 125 de la Ley General de Servicio Eléctrico, eh, en la zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicios públicos estarán obligadas a dar el servicio a quien lo solicite. Bueno, pues, hay una serie de especificaciones, pero eso igual justifica probablemente esa obligación de que hoy día entiendo que Chile tiene uno de los porcentajes de población con servicio de electrificación más alto de Latinoamérica. Ujú. Lo podemos decir con cierto orgullo. Sí. Y requieren concesión para efectuar distribución de energía eléctrica. Requieren concesión. O sea, nadie se puede. Aquí es al revés de que aquí nadie puede distribuir si no cuenta con concesión. Ahora, ya vamos terminando. Simplemente le dejo señalado. Hay también un mundo medio paralelo, sí, aquí, ¿ah? Que es hay dos mundos paralelos, pero hay un mundo paralelo que es el mundo de las cooperativas. Esos tienen sus propios estatutos ahí, pero también requieren concesión. En la otra punta, y esto vamos quedando, ¿quiénes son los consumidores? Lo que vimos recién. Sean que pueden ser libres o pueden ser regulados, y está esta franja intermedia donde pueden optar por si son libres o regulados. A mí me dijeron que la Universidad de Concepción hace algunos años estaba en la franja intermedia, en ese tiempo entre 500 y 5.000, ahora entre 300 y 5.000, y optó por ser libre y llamó a una licitación privada y habría obtenido una rebaja en la tarifa. Lo que entiendo que está ocurriendo hoy día, que hay empresas que se dedican a agregar eh, en el fondo demanda y juntan a varios chiquititos y en el fondo crean uno que llegue a los 300 para que pueda salir a comprar su energía, que sería otro rubro de negocio. Bueno, igual asumen algunos riesgos. ¿Qué otras realidades? Con esto voy terminando, porque esta es una evolución histórica y partimos, ustedes dirían, o sea, a lo mejor yo igual dudaba si iba a alcanzar a llegar hasta aquí o íbamos a quedar en Edison, pero Sí. alcanzamos a pasar el siglo XIX. Entonces, ¿qué nuevas realidades uno puede ver hoy día en el mundo? ¿Ah? Primero, lo que se suele denominar prosumidores, o sea, quienes producen y consumen al mismo tiempo. Y la realidad más evidente que uno las ve arriba de los techos de las casas con los paneles fotovoltaicos. La ingeniera Analía Roja el otro día daba tremendas cifras de Alemania, lo que eso significaba, ¿no? Pero también hay sistemas de generación eólica domiciliaria, las tecnologías pueden cambiar. Y el almacenamiento, otra realidad. A lo mejor puede que el día de mañana lo consideremos una especie de nuevo segmento. Ujú. Piensen ustedes, aquí ya en Chile hay como le digo yo, a mí soy de los que me gusta ver mucho tecnología, entonces
en Australia hay unos tremendos parques de almacenamiento, pero ya en Chile se inauguró el primer sistema de energía en base a baterías más grande de América Latina. Este pareciera ser el gran desafío hoy día, o a lo mejor mirado desde afuera, de la ingeniería, que es cómo podemos almacenar energía para que en las horas en que es más barato o sobra, se puedan almacenar para poderlas consumir en otro horario. Una son las baterías, pero hay otro sistema que son como las lagunas artificiales. Hay proyectado en una caleta en el norte que tiene un nombre muy raro, que es muy bonito ingenierilmente, eso me llama mucho la atención, que entiendo que iban a construir una laguna artificial en un alto durante el día con energía solar, tirar el agua arriba de la laguna y durante la noche, por gravedad, hace andar una turbina. Algo así, Miguel, ¿o no? Sí, el famoso proyecto Espejo de Tarapacá. Claro. El titular, el promotor se llama Valhalla. Valhalla, eh, eso, tiene ese nombre raro. y fue un proyecto que estuvo cerca de materializarse. Lamentablemente es una inversión importante, Ya, porque crear un embalse, digamos, están las condiciones del espacio geográfico, pero claro, implica inversión en sistemas de generación reversible. Estamos hablando de varios cientos de millones de dólares que llevados a un precio para contrato compitió en las licitaciones del año 2015, 2016 y se le vino la bajada de la inversión eólica y solar y le ganaron las licitaciones. Y al no tener licitaciones, lamentablemente ese proyecto no tiene, si no tiene contrato, no tiene inversionista para que se pueda materializar, lamentablemente. Así que sigue siendo un buen proyecto. Ojalá pueda haber esa tecnología que complemente almacenar en batería de litio, pero no se sabe. claro. Entonces, muchas gracias, Miguel, por ese era el proyecto que yo lo tenía en mente, en un nombre que no me recordaba, pero para que vean que el almacenamiento no solamente es por baterías, que pueden almacenar, a la larga las represas son pilas, no sé por llamarlo de una manera, ¿sí? Igual son almacenamiento de energía eléctrica, aparte de agua para la agricultura. Y hay otras técnicas más. Entonces, probablemente el punto de vista, los ingenieros hoy día van a tener mucho desarrollo aquí, pero nosotros también, en el mundo del derecho, piensen que ya hay una ley que habla de almacenamiento. Esta ley promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, la ley 21.505, que es del 22, ya tiene sus añitos, muy puntuales aspectos, pero ya esto que antes uno empezaba a hablar, cuando yo hice el diplomado de mercado eléctrico, que fue anterior a esto, que fue como un poquito antes de la pandemia, uno hablaba como una realidad que no estaba recogida en la ley. Hoy día ya la ley reconoce en alguna medida que existe una actividad de almacenamiento. Y bueno, y los últimos dos aspectos, hay un proyecto de ley que está en tramitación por una gran reforma al sector distribución, con esto culmino, donde quiere um, em, dividir la actividad de distribución con la de comercializador. Y a lo mejor podría ser un nuevo actor los comercializadores eléctricos, que serían una especie de broker, que no tienen fierros, por así decirlo, ellos compran bloques de energía y los venden. Ahora, entiendo que un poco en la práctica hay empresas que un poco hacen esto, pero esto ya estaría institucionalizado a nivel de ley, que por lo demás es un modelo que tienen otros países, donde tienen el distribuidor y comercializador como entes distintos. Nosotros aquí en Chile tenemos todavía generación, transmisión, distribución de la manera que yo lo dije. Y finalmente creo que en la práctica igual de estos nuevos actores o realidades que están apareciendo, está el agregador de demanda que yo le hablaba recién, que son empresas que se dedican a lo mejor a tratar de llegar a los 500 kilowatts de potencia instalada o 500 antes, uniendo a pequeños consumidores para después ir a licitaciones privadas. Entiendo que hay empresas de su origen, algunas en experiencia brasileña, parece que hay hartas, actuando en Chile. Bueno, entonces, vean, y con esto culmino, en la parte más histórica yo les recomiendo especialmente, para decir donde yo tomé, entre otros, igual le cité otros artículos, pero este me pareció muy bueno, de Sebastián Bernstein, en este libro, Soluciones privadas, problemas públicos, de Cristel Roulette, y ahí venía un capítulo sobre sector eléctrico, es lo que yo les quería, siendo fiel de donde tomé todas estas cosas, y también
por cierto, hay algunos artículos del régimen jurídico de la energía eléctrica, aspectos generales y problemas actuales del profesor Alejandro Vergara Blanco, entre otros. Era eso que tenía que decirle en una evolución que, como les digo, quédense, que es rápida, o sea, rápida. Para los ingenieros dicen que el conocimiento científico va cambiando cada como 5 años, pero para los abogados, que somos un poco más lentos en nuestras evoluciones, piensen simplemente que yo enseño Derecho Civil en la Universidad de Concepción, en circunstancias que cuando se dictó el Código Civil y cuando partió el curso fiscal de leyes no existía la electricidad en términos modernos. O sea, a ese nivel, y yo todavía enseño con el Código Civil y todavía trabajo en la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción es de 1919, pero el curso fiscal de leyes es de 1865, por si alguien a lo mejor había escuchado otro año un poco distinto. Entonces, esto, y lo será con la inteligencia artificial, lo será con muchas otras problemáticas en donde la tecnología incita al derecho a reaccionar, es lo que ocurrió también con el derecho, que tuvo que reaccionar ante esta realidad y, y que tiene problemas muy interesantes. Y a los colegas que están aquí, decirle que yo, yo he disfrutado mucho con esta materia, tengo muchísimo que aprender todavía. Creo que es un área de desarrollo profesional que hoy día hay muchos abogados, especialmente jóvenes, que trabajan en estos proyectos o en empresas o en organismos públicos, entonces hay que mirarlo con mucha atención, pero además es muy entretenido porque a uno lo sacan de eso de estar solo la ley, el plazo y estas cosas, ¿sí? Le abre la mente a tener que manejar al menos tecnología y al menos algo de economía. Y para los ingenieros, ingenieros que conozco, les cuesta mucho menos que a los abogados familiarizarnos con esto, entender la mecánica del derecho, y me alegro mucho que estén aquí en la Facultad de Derecho siguiendo este curso. Si hay alguna pregunta, yo ya culminé. Entonces, eran los, los contenidos que yo pensaba ver hoy día. Profesor, si pudiese compartir en una clase venidera el número de boletín del proyecto de ley del comercializador. Perfecto. Se ¿Mm? los voy a, no lo tengo aquí a mano, pero es el último proyecto de reforma al sector distribución. Ya, Entiendo que Daniel Gutiérrez, que le va a hacer clase a ustedes, él ha intervenido, ha ido al Congreso por ese proyecto. perfecto. Eso. Un agrado. Si no hay preguntas, haberle hecho Profesor, clase. Muchas gracias, Miguel, por sí, las no, acotaciones. no, de nada, sí, la idea aquí es poder compartir la experiencia y a mí me atrae mucho el área del derecho, yo soy ingeniero electricista y quería como dar como el comentario general que yo he tomado nota y como usted lo mencionó, los sistemas, los primeros sistemas partieron aislados, eran centrales muy focalizadas en algunos sectores para resolver problemas muy locales. Por lo tanto, ahí la conflictividad casi no existía porque al final estaban dentro de un recinto o al final prestaban un servicio novedoso, entonces no había mucha conflictividad. Pero claro, a medida que se empieza a masificar esto, 1920, 1930, eh, empiezan a ocupar un poco más de extensión y hay más involucrados que algunos estarán de acuerdo, no les gustaba, le tenían miedo o a lo mejor no las veían como conveniente. Y me imagino que ahí ya empezó cierto grado de conflictividad que motivó las primeras leyes y primeros esquemas de servidumbre, tarifa, etcétera. Como usted lo mencionó, después pasamos a la etapa donde se creó la Corfo, se crea la Endesa estatal, se desarrollan las grandes centrales hidroeléctricas principalmente, y donde no podían llegar las centrales hidroeléctricas y la transmisión, se desarrollaron termoeléctricas. Luego pasa un esquema privatizado, que fue un esquema que fue imitado y adaptado por otros países de manera también exitosa, pero ahí se vio un cambio también de paradigma porque la Endesa estatal, hasta la década de los 80, tenía la mirada completa del esquema. Identificaba cómo hacía la distribución, veía dónde iba a aumentar la demanda
por lo tanto planificaba la transmisión con tiempo y planificaba la generación también. Y cuando se pasa al esquema privado y se segmenta y se separa la generación de la generación pasa a quedar en manos de múltiples actores privados que obviamente tienen una mirada más de corto plazo y que obviamente tal vez eso inmediatamente no provocó un problema, pero sí 10 años después de más o menos de vida de este esquema marginalista, comenzaron las sequías y ahí donde las inversiones que esos privados no hicieron, porque no rentaban en el corto plazo, fueron generando estas crisis de sequía que implicaban el racionamiento, bajar el voltaje. Hoy día no funciona bajar el voltaje a todo esto, pero en ese tiempo bajar el voltaje sí ayudaba como medida para mitigar una sequía. Y eso motivó, a mi juicio, en cierto modo, de que se miraran otras alternativas y yo creo que eso también ayudó a que llegara al gas argentino, fuéramos mirados desde afuera porque desarrollamos 4 gasoductos paralelos con Argentina, que no es habitual porque en general, así como la transmisión se busca que sea eficiente con una línea, los gasoductos también, pero aquí se establecieron 2 en el norte y 2 en la zona central. Eh, Lamentablemente con un único país, prácticamente un único proveedor que cuando tuvo sus problemas nos cortó el gas y nos generó la crisis de poder repensar, volvió algo de carbón, se empezó a desarrollar la renovable y estamos donde estamos ahora, donde también está apareciendo el almacenamiento. Finalmente, como ustedes ven, yo lo veo que parte de un sistema con sistemas aislados, con pocos propietarios y pocos problemas, a un sistema donde se están sumando cada vez más actores. Hoy día están los prosumidores, se viene el almacenamiento, se viene el comercializador, y donde también las áreas o los puntos de conflicto también probablemente van a surgir más, y a lo mejor el panel de expertos no va a dar abasto. Entonces ahí hay un área de interés de ir viendo cómo va evolucionando esta regulación de estos distintos esquemas. Eh, a lo mejor sería importante que, digamos, la administración del Estado también tome un poquito más de velocidad porque la tecnología marcadamente está avanzando mucho más rápido que la reglamentación y que los esquemas, teniendo en cuenta ahora que se viene la electrificación de los consumos, la electromovilidad y todos los fierros, como le llamamos los ingenieros, que se han diseñado y se han construido con el esquema que está quedando obsoleto, eh, probablemente se va a convertir en un cuello de botella si es que no hacemos algo a tiempo. Así que eso me voy esperanzado de los próximos módulos que vienen para irme interiorizando más de la parte del derecho y agradecer la clase y ahí seguiremos avanzando en este camino bastante actualizado y contingente, sobre todo en esta última semana. Así que eso, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Y lo que usted indica ahí, lo mencionó al pasar, hay un lugar donde ingenieros y abogados se encuentran, que es en el panel de expertos. Ahí está, 7 integrantes, 5 son ingenieros, 2 son abogados, y dirimen controversias y sus resoluciones son muy, muy técnicas. Y bueno, ahí ya hay un organismo donde están esas dos visiones institucionalizadas. En nuestra misma universidad, pues, exalumno de la Universidad Edmundo Larena fue un abogado que fue fundamental en el surgimiento de la Facultad de Ingeniería. Eso viene era una persona que tenía múltiples intereses, y José Miguel Seguiel, yo lo dije, en la Universidad Técnica del Estado también. Así que bueno, hay puntos de contacto históricos más allá de la guerra castaña que teníamos los ingenieros con los estudiantes de ingeniería, con los estudiantes de derecho en la década de los 80 en la Universidad de Concepción. Que estén todos muy bien, ha sido un gusto. Y estaba viendo ahí en el chat que parece que The querían hacer recording has una stopped. visita a un parque eólico o algo así. Sí, así les pido que me inviten, porque igual quiero conocerlo. Que estén muy bien. Chao, profesor. Mil gracias. Chao, gracias. Que estén Chao, súper. gracias.